completamente distintos. Lógicamente, ella nos contó la versión de Corea del Norte, en la cual su principal enemigo, Estados Unidos, es el villano de la historia. Y como ya se imaginarán, en la versión que cuenta Estados Unidos, los estadounidenses son los héroes de la historia y Corea del Norte es el villano. Pero ¿quién tiene la razón en realidad? En mi opinión, la respuesta es ambos y ninguno. Para que entiendas mejor el conflicto que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur, o mejor dicho, entre Corea del Norte y Estados Unidos, te voy a platicar la historia de la Guerra de Corea. Si has seguido los episodios anteriores de este documental, recordarás que en el primer episodio te conté sobre la época en la que Corea fue invadida por los japoneses y después de la Segunda Guerra Mundial fue liberada por la Unión Soviética y Estados Unidos. Te platiqué que al haber diferencias políticas entre ellos dos, terminaron dividiendo a Corea por el paralelo 38 en dos repúblicas diferentes. Al sur, la República de Corea o Corea del Sur, con su presidente Syngman Rhee, y al norte, la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, con su presidente Kim Il-sung. Ambos asumieron el poder en 1948. Y antes de que continuemos platicando sobre esta historia, quiero que dejemos algo súper claro. Lo que te voy a contar a continuación no es la realidad absoluta, ni estoy en contra o a favor de ningún país. Como ya te había dicho, cada una de las dos partes tiene su propia versión desde el inicio del conflicto, y mi intención es simplemente ayudarte a comprender la historia. Para eso, desde antes de realizar este viaje, yo ya había investigado mucho sobre el tema. Entre decenas de libros y documentales con diferentes versiones, algunas de ellas totalmente opuestas, y eso es algo que yo te recomiendo hacer siempre que viajes para que puedas ampliar tu visión y comprender la historia de cualquier lugar de manera objetiva. Así que dicho esto, continuemos con nuestra historia regresando al año de 1948. En aquel entonces, tanto Kim Il-sung en el norte como Syngman Rhee en el sur estaban inconformes con el hecho de gobernar solo la mitad de la península de Corea. Ambos querían reunificar a su pueblo y crear una sola república, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a cederle el poder o sistema político al otro. Así que las cosas comenzaron a calentarse entre Corea del Norte y Corea del Sur durante los próximos 2 años, y aunque ambas partes aseguran que la otra fue quien atacó primero, el 25 de junio de 1950 se desató una batalla entre los dos ejércitos, el de Corea del Norte y Corea del Sur, sobre el paralelo 38, con lo cual se marcó el inicio de la Guerra de Corea. En cuestión de horas, el ejército del norte ya había penetrado el territorio sur y se dirigía a Seúl, la capital de Corea del Sur, con un grupo de 230 tanques rusos y un ejército entrenado por la Unión Soviética. Por su parte, el ejército de Corea del Sur, entrenado por Estados Unidos, se dio cuenta de que el enemigo era mucho más fuerte que ellos, así que huyeron de la ciudad de Seúl hacia el sur, y en su desesperación por frenar el paso del ejército del norte, explotaron el puente que cruza el río Han, pero lo hicieron cuando aún había soldados y civiles cruzando el puente para huir de la capital, y con ello provocaron una masacre que mató a miles de refugiados y soldados del sur. Mientras tanto, 3 días después de la invasión de Corea del Norte por el paralelo 38, el 28 de junio de 1950, el ejército del norte ya se había apoderado de Seúl, la capital de Corea del Sur, y el siguiente paso era seguir avanzando por toda la península hasta conquistar por completo Corea del Sur. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas, que de aquí en adelante llamaremos ONU, identificó a Corea del Norte como el agresor y tomó la decisión de enviar apoyo militar para defender a Corea del Sur. Entre los países que enviaron soldados a la Guerra de Corea para ayudar a Corea del Sur se encontraban Australia con 17,000 soldados, Tailandia con 3,626, Francia con 1,119 y hasta un país de Latinoamérica, Colombia, con 1,068 soldados, además de otros países. Pero entre todos los aliados, el país que más apoyo envió a Corea del Sur fue Estados Unidos con más de 300,000 soldados. Y además de eso, la ONU asignó a un comandante estadounidense como el líder del ejército de la ONU, el general Douglas MacArthur, quien ya tenía mucha experiencia dirigiendo las batallas de Estados Unidos en Asia durante la Segunda Guerra Mundial y ahora estaba a cargo de dirigir a todos los aliados de la ONU contra Corea del Norte. Durante las primeras semanas de la guerra, todo parecía indicar que el ejército de Corea del Norte ganaría sin ningún problema, ya que el ejército de la ONU era débil, con armamento anticuado y la moral destruida, así que se rendían en cada batalla. Gracias a esto, Corea del Norte logró avanzar hasta el sur de la península, recuperando casi todo Corea. Y digo casi porque justo cuando llegaron a Pusan, que es la punta sureste de la península, el ejército de la ONU se atrincheró en esta pequeña zona y utilizaron el río Nakdong como una barrera para detenerle el paso al ejército del norte.
Durante las siguientes 6 semanas, este río se convirtió en la línea de batalla que ninguno de los dos ejércitos lograba cruzar, y mientras Corea del Norte hacía todo lo posible por encontrar una entrada, Corea del Sur se aferraba a defender lo que parecía ser su última oportunidad de sobrevivir. Pero mientras esta batalla sucedía en el río, el general Douglas MacArthur ya estaba planeando un contraataque sorpresa que podría darle la vuelta por completo a esta guerra. Su plan era rodear la península con un grupo de marinos estadounidenses y entrar por el puerto de Incheon con una invasión anfibia para recuperar la ciudad de Seúl y así cortar los suministros del ejército coreano que se encontraba al sur. El problema con este plan es que la entrada a Seúl por el puerto de Incheon era muy complicada porque al bajar la marea todo se convertía en lodo y los barcos podrían quedar atascados. Solo tenían un par de horas al día mientras la marea estaba alta para poder entrar con éxito y en caso de fallar, la misión sería un fracaso y podrían perder la guerra por completo. Por este motivo, muchos miembros del ejército desconfiaban de la estrategia, pero el general Douglas MacArthur estaba decidido a correr ese riesgo, y el 7 de septiembre de 1950 comenzaron a dirigirse 75,000 tropas en más de 250 navíos desde el puerto de Pusan hasta el perímetro de Incheon. La famosa batalla de Incheon duró 5 días entre el 15 y 19 de septiembre de 1950 y a pesar de todos los riesgos, la invasión fue un éxito, con lo cual lograron avanzar desde el puerto de Incheon hasta la ciudad de Seúl y el 25 de septiembre, 3 meses después de iniciada la guerra, el ejército de la ONU logró recuperar la capital de Corea del Sur y cortaron las líneas de suministro para el ejército norcoreano que aún se encontraba peleando al sur en Pusan. Después de recuperar Seúl, ahora las condiciones de la guerra se habían volteado. Los soldados de la ONU, que al inicio de la guerra estaban mal entrenados, mal equipados y desmoralizados, ahora estaban más fuertes que el ejército de Corea del Norte y para finales de septiembre ya habían recuperado prácticamente todo Corea del Sur y ahora el presidente Syngman Rhee quería conquistar la parte norte y así reunificar a las dos Coreas bajo sus reglas. Para el 19 de octubre, la ONU ya había conquistado a la capital de Corea del Norte, Pyongyang, y siguieron avanzando con la intención de llegar hasta el río Yalu, que es el mismo río que crucé por tren cuando entré de China a Corea del Norte, así que por ser la frontera, así podrían ganar la guerra y quedarse con toda la península. Las tropas aliadas de la ONU ya estaban celebrando la victoria y muchos se preparaban para volver a sus casas, pero hay algo con lo que no contaban, y eso es que en China, Mao Zedong acababa de crear la República Comunista de China, con un gobierno similar al de la Unión Soviética o el de Corea del Norte, y el hecho de que la ONU, liderada por Estados Unidos, enemigo de China, se apoderara de su vecino y amigo Corea del Norte, ponía mucho en riesgo al nuevo gobierno de Mao Zedong. Así que desde el momento en el que la ONU cruzó la frontera del paralelo 38 rumbo al norte, China mandó silenciosamente a un ejército de 200,000 soldados, quienes se escondieron entre las montañas de Corea del Norte y tomaron por sorpresa a los batallones de la ONU, que no tenían idea de lo que estaba pasando, pero fueron derrotados y después de una serie de batallas en esa zona, la línea de guerra nuevamente cambió de rumbo hacia el sur y a partir de ese momento, el resto de la guerra se quedó prácticamente atorada en el paralelo 38. A partir del año de 1951, la guerra de Corea, que había iniciado en el paralelo 38, se quedó estacionada prácticamente en el mismo lugar en donde inició, y ambas partes siguieron atacando a su adversario durante 2 años llenos de amenazas, pero sobre todo llenos de miedo, ya que ambas partes estaban considerando atacar con armas nucleares como las que utilizó Estados Unidos tan solo unos años antes en la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo lo evitaban porque estaban conscientes de que esta guerra podría escalar a dimensiones devastadoras y provocar una tercera guerra mundial. Entre 1952 y 1953, los combates siguieron cobrando la vida de miles de soldados y civiles, pero al mismo tiempo, las pláticas para llegar a una tregua se llevaban a cabo en el pueblo de Panmunjom, justo en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, y después de muchas negociaciones, finalmente el 27 de julio de 1953 se firmó el acuerdo de armisticio entre ambas partes, y ese documento básicamente significa que aunque la guerra oficialmente y hasta el día de hoy aún no ha terminado, por lo menos con ese documento, ambas partes se comprometieron desde ese día a no volver a atacar a su enemigo, o en otras palabras, a llevar la fiesta en paz. Otra de las cosas que se acordaron en esas negociaciones fue la delimitación de la nueva frontera entre ambos países, que aunque era muy similar a la frontera inicial del paralelo 38, en esta nueva versión se designó una línea de 240 kilómetros desde la costa oeste a la costa este y con 4 kilómetros de ancho, 2 kilómetros para cada lado de la frontera.
A esta línea divisoria se le conoce como la zona desmilitarizada, o DMZ por sus siglas en inglés, y aunque el nombre nos da a entender que en esta zona no hay militares, en realidad es una de las zonas más militarizadas del mundo, y en unos momentos más estaría llegando ahí para mostrárselas. Pero antes, nuestro